Bueno, en este caso va a ser bastante importante al momento del manejo y cómo va a ser a largo plazo el cuidado pues, de la herida, el pronóstico. Va a ser esta clasificación, que va a ser bastante importante, es la clasificación según el grado de contaminación. Ahora, podemos verlo desde dos aspectos. En el caso sea una herida quirúrgica y una herida por traumatismo. Primero voy a hablar en el caso de una herida quirúrgica. Ahora, vamos a tener cuatro tipos: limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. Entonces, la limpia se refiere que va a ser realizada durante una cirugía programada, es decir, que va a ser en una sala de operaciones, en donde van a estar todas las condiciones de asepsia y antisepsia necesarias. En este caso, no hay apertura de vísceras y por lo tanto no hay contacto con gérmenes, ya sea del tracto digestivo o del tracto respiratorio. Por lo tanto, se puede proceder con un cierre primario. Em, También este es el porcentaje de infección del 1 al 5,4%. Ahora, respecto al tratamiento, en este caso, en las heridas limpias no se justifica el uso de antibióticos. No, en este caso no se va a utilizar porque a pesar de este pequeño porcentaje de infección, no está justificado el uso de los antibióticos. Ahora, algo importante mencionar aquí respecto a las heridas limpias es que las cirugías cardiovasculares van a ser consideradas limpias porque los vasos sanguíneos son asépticos, se consideran asépticos. Este va a ser el único caso en donde se considere el uso de antibióticos en las heridas limpias, que es en las cirugías cardiovasculares. Ahora, tenemos la limpia contaminada, que también va a ser realizada durante una cirugía programada en sala de operaciones. También hay condiciones de asepsia y antisepsia, pero la diferencia está en que aquí sí hay apertura de vísceras y la característica de esa víscera es que no debe estar infectada y tampoco debe estar inflamada. O también puede ser cuando se abre una víscera, pero la salida de su contenido va a estar controlada. Puede ser de una resección de duodeno, yeyuno, ilion o hasta colon, pero se dice que hay una perforación mínima, entonces no hay salida masiva de heces o del contenido en general. Acá sí se va a dar manejo con antibióticos, pero va a ser profiláctico, es decir, antes y durante la operación. Porcentaje de infección de 2,1 a 9,5. Ahora, en la contaminada va a ser una cirugía con violación de asepsia y antisepsia. Estas pueden ser tanto dentro como fuera de la sala de operaciones y hay una gran contaminación del tracto digestivo, ya que va a haber infección. O también, en este caso, es que no va a haber salida controlada del contenido, ya sea el contenido intestinal, por ejemplo. También puede ser en el caso de una colecistectomía, que hay una salida descontrolada de la bilis, pues también va a ser considerada contaminada. Perdón. En la contaminada va a ser una... Disculpe. Ya, en la contaminada va a haber una importante violación de la asepsia y antisepsia, sí. Y, por ejemplo, en la colecistectomía, pues ya hay salida descontrolada de la bilis y acá sí va a haber un tratamiento antibiótico porque sí hay una infección también en la herida sucia. Entonces, en esta herida sucia va a ser distinto porque van a haber criterios clínicos tanto de infección o de perforación de vísceras. Entonces, se va a encontrar que va a haber pus, va a haber heces. Por ejemplo, en el caso de que haya una peritonitis purulenta o hay presencia de heces en la cavidad abdominal o torácica, que se va a considerar ya que es sucia. Ahora, tanto la contaminada como la sucia van a tener este tratamiento antibiótico, pero ya no va a ser profiláctico como en el caso de una limpia contaminada, sino que se va a dar tratamiento durante mínimo 3 a 5 días. Y este va a ser dirigido a gérmenes específicos, ya sea gram negativos o anaerobios. Este va a ser en el caso de las heridas quirúrgicas. Ahora, em, si es en el caso de una herida traumática, como mínimo, las heridas traumáticas todas van a ser como mínimo contaminadas. Entonces, ya que estas se han hecho fuera de un ambiente, de una sala de operación, fuera de un ambiente controlado y no se han realizado medidas asépticas o antisépticas. ¿Y de qué va a depender si es contaminada o si es sucia?
Ya, ¿de qué va a depender si es contaminada o si es sucia? Va a depender del tiempo y si ha sido manipulada. En este caso, la contaminada ha sido reciente y no ha sido manipulada. Se considera reciente, que es de menos de 4 a 6 horas. Y si en este caso la sucia es cuando ha sido manipulada y no es reciente, que es decir, más de 4 a 6 horas, y especialmente si ha sido manipulado con objetos extraños, ¿no? Y estos serían los grados de infección. Ahora, respecto a los tipos de cierre de heridas, vamos a contar con tres tipos, que son los de primera intención, segunda intención y tercera intención. Los de primera intención van a corresponder a la aproximación de los bordes de la herida mediante mecanismos exógenos, que van a ser suturas o adhesivos, ¿no? Y esto va a ser característico de las heridas quirúrgicas, ¿no? Vemos la forma aquí, donde los bordes van a ser limpios. Acá el objetivo va a ser disminuir el área de apertura de estos bordes con el fin de poder facilitar la epitelización. Y por lo general van a tener un tiempo de cicatrización menos prolongado. Entonces, tenemos los de segunda intención, que también va a ser conocido como cierre por granulación, y va a ser un método empleado cuando vemos que la extensión de la herida o sus bordes van a ser muy amplios. Vemos bordes irregulares, muy irregulares, y por lo tanto va a existir un gran riesgo de infección. Entonces, este se va a caracterizar por primero un cierre espontáneo, que no va a haber uso de métodos de acercamiento exógenos. Por lo que las heridas, por lo tanto, van a tener una fase de proliferación más prolongado y por lo tanto también el tiempo de cicatrización va a ser aún más prolongado. Y este se va a utilizar en caso de heridas por abulsión, por quemaduras, ya sea de segundo o tercer grado, por úlceras o entre otras. Y tenemos el de tercera intención, que va a ser al fin y al cabo la combinación de los dos tipos anteriores, también llamado cierre primario diferido. Va a ser utilizado cuando en una primera instancia no se puede realizar un cierre primario, por ejemplo, cuando hay, como en el de segunda intención, cuando hay una alta probabilidad de infección. Entonces, primero se permite la granulación del tejido y ya posteriormente, cuando mejora la condición de la herida, se va a realizar el cierre primario. Ahora, durante este tiempo que se da la mejora de la condición de la herida, es que nosotros debemos estar realizando constantes lavados y también debemos utilizar los antibióticos. Entonces, una vez ya ha mejorado la herida, ya se puede realizar el cierre. Y pues como ocurre con el de segunda intención, se va a utilizar en el caso de heridas traumáticas que sean extensas y que tienen un alto riesgo inicial de infección. Ya. Entonces, hasta ahí llegaremos con lo que es la parte de heridas. Ahora vamos a ver lo que es cicatrización. Entonces, primero tenemos Eh, que definir. doctor, Sí, sí, doctor. disculpe, compañero. Doctor, disculpe, antes de pasar a la cicatrización, soy alumno Granados y tenía problemas Sí. de conexión. No sé si puedo exponer la parte inicial que falta en la exposición. Ese ha sido, no, no, alumno. Ya pasó tu tiempo, tenías que haber expuesto y haber estado presente en el momento en que se inició el seminario. No has estado presente, lamentablemente no vas a poder dictar tu seminario. Continuamos, por favor. Eh, ok, doctor. Bueno, doctor, entonces ahora para continuar con lo que es, ya habiendo finalizado las heridas, vamos a ver lo que es la cicatrización. Entonces, para ver la definición, la RAE la define como eh, completar la curación de las llagas o heridas hasta que queden bien cerradas. Va a ser un proceso complejo, altamente regulado y que es crítico en la mantención de la función de los distintos tejidos. Ahora, según este manual de heridas y suturas, va a preferir definirlo como un proceso que se compone de una cascada coordinada de eventos celulares, moleculares y bioquímicos, donde se van a distinguir cuatro fases: la homeostasis, la inflamación, la proliferación y la remodelación, las cuales van a operar de manera conjunta, secuencial y superpuesta. Vemos aquí un gráfico de cómo es el proceso de cicatrización, que va a tener un poco más de sentido cuando se vea, se explique el proceso de cicatrización. Ahora, pero antes de ver el proceso, me gustaría mencionar los factores que van a intervenir en la cicatrización, que no va a depender solamente del manejo de la herida o la técnica quirúrgica que se utilice, sino van a haber distintos factores, ya sea internos o externos,
que van a o mejorar la cicatrización o entorpecerla. Entonces, respecto a los factores internos, está la circulación sanguínea, porque un aporte demasiado bajo de glóbulos blancos hace disminuir el desbridamiento del tejido dañado y además se va a producir una curación tardía de la herida cuando el aporte de oxígeno es pobre. Entonces no se va a poder llevar el oxígeno y los nutrientes necesarios para poder repararlo. En el caso de la nutrición, la curación de las heridas va a requerir un aporte nutricional extra. Entonces, en los casos donde el paciente está pobremente nutrido, va a haber una cicatrización retardada. Entonces, para poder mejorar la cicatrización de estas heridas, debemos aumentar la ingesta de alimentos ricos en proteínas, vitaminas A y C y sales minerales como el zinc, el calcio, el hierro, que pues estos van a ser esenciales para poder realizar la síntesis de ADN y pues la división celular. Ahora ya conocemos los efectos nocivos que tiene el tabaco, que este va a reducir la hemoglobina funcional, dando como resultado una disminución del oxígeno circulante en los tejidos del organismo. Y además el tabaco hace que disminuya la síntesis de colágeno, la angiogénesis y la actividad fagocítica. Y esto va a retrasar aún más pues, la cicatrización. Van a haber ciertos fármacos que pues, van a empeorar este proceso, como los medicamentos inmunosupresores, porque estos pueden retrasar la cicatrización, los antiinflamatorios podrían enmascarar los síntomas de la existencia de una infección superpuesta, y también los corticoides porque interfieren en la migración y fagocitosis de los glóbulos blancos y disminuyen la decontaminación de la herida. Ahora ya sabemos también la edad, que a mayor edad tenga el paciente, pues menor velocidad de cicatrización. Van a haber ciertas enfermedades de base, como la diabetes, la aterosclerosis también, porque va a existir un menor aporte sanguíneo cuando las paredes de los vasos pues, tienen estos depósitos de lípidos y colesterol. También el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, que hacen que se disminuya la síntesis de colágeno, y algunas enfermedades congénitas que afectan al tejido conjuntivo, como puede ser el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos. Esto respecto a los factores internos. Respecto a los factores externos, vamos a tener ya la infección que le hemos visto, porque las bacterias van a desencadenar al final un estado inflamatorio que va a ser duradero y pues empeora el progreso de la herida. La temperatura también, que debe ser de unos 37 grados Celsius, y si es menor se puede producir una vasoconstricción y por lo tanto dificulta la llegada de oxígeno, nutrientes y glóbulos blancos. También la deshidratación, porque cuando la herida no está hidratada, pues se retrasa este proceso. Y por último, pues también el manejo de la herida y la técnica quirúrgica, porque si tenemos un buen manejo del tejido, si no hay infección, con las técnicas asépticas correctas y pues con un tratamiento antibiótico óptimo, pues la cicatrización va a tener un menor proceso y va a haber un mejor pronóstico de cómo va a quedar la herida. Hasta ahí quedaría mi parte, doctor. Continuaría mi compañera Cristina. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Se la escucha, se te escucha. Bien. Bueno, continuando con las fases de cicatrización. Siguiente, por favor. Soy Cristina Baltasar, que el caso, por cierto. Bien, las fases de cicatrización van a, puede ser 3, ¿no? Vamos a tener primero, ya cambió, disculpa, no lo puedo ver. ¿Cómo? Perdón. Ya cambió la diapositiva. Y ya Ya, cambió, que ahora no la puede visualizar. no, parece que mi internet está lento. Ya, ahora sí, ahora sí. Ah, ya. Ok, Disculpen. ok. Ya ven, tenemos 3 fases, ¿no? La primera va a ser la fase inflamatoria, que, bueno, como se menciona aquí, nos va a iniciar con una hemostasia, ¿no? Que va a ser la primera parte de la primera subfase de la fase inflamatoria. Entonces, bueno, esta coagulación hemostasia va a iniciar inmediatamente después de presentarse la lesión,
va a tener como objetivo pues detener la hemorragia, ¿no? Aquí pues el cuerpo va a activar su sistema de reparación de emergencia, ¿no? Y va a formar una especie de tapón, ¿no? Para bloquear el drenaje del fluido sanguíneo. También aquí pues las plaquetas van a ser las que van a entrar en contacto con el colágeno, ¿no? Y esto va a dar resultado a la activación y agregación plaquetaria. Entonces aquí también esta fase va a durar entre 5 a 10 minutos, ¿no? Como se menciona aquí. Y luego vamos a tener la inflamación, que es como la fase, es la fase defensiva, ¿no? Bueno, aquí se va a enfocar más que todo en destruir los microorganismos que entran, ¿no? Sobre todo las bacterias, y eliminar residuos. Sobre todo para que, pues, como preparando al tejido para el crecimiento de un tejido nuevo, ¿no? Bien, en esta fase van a actuar lo que son los macrófagos, ¿no? Y bueno, va a durar entre 24 a 48 horas. La siguiente fase sería la de proliferación. Aquí, pues, el objetivo va a ser regenerar el tejido y cubrir la herida, ¿no? Entonces se van a presentar aquí 3 etapas. Lo que es la regeneración del tejido de la herida, la contracción de los márgenes de la herida y la epitelización, ¿no? Ya, muy bien. Durante la primera etapa, el tejido de granulación se va a ver de un color rojo intenso, ¿no? Y brillante. Bueno, durante la etapa de contracción, los márgenes de la herida se van a contraer y van a tirar hacia el centro de la herida, ¿no? Y en la tercera etapa, pues las células epiteliales van a surgir del lecho o de los márgenes de la herida y van a comenzar a migrar, ¿no? Saltando a través del lecho de la herida hasta que la herida se va a cubrir con el epitelio, ¿no? Esta fase de proliferación va a durar un promedio de 4 a 3 semanas, ¿no? 4 días, de 3 o 4 días a 3 semanas. Y por último, la fase de remodelación, ¿no? O maduración. Aquí el tejido nuevo va a ganar más flexibilidad y fuerza, ¿no? Las fibras de colágeno se van a reorganizar y el tejido se regenera y madura, ¿no? También hay un aumento general de la resistencia de tracción. Y bueno, en sí, esta va a variar, ¿no? Su tiempo, dependiendo de las características de la herida en sí. Pero suele durar entre 21, bueno, entre 3 semanas a 1 a 2 años, ¿no? Aquí ya la fuerza tensil va a estar en casi un 100%, ¿no? Un 99%. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí, ya pasó. Ya pasó la diapositiva.
Hola, chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor, mi compañera tiene Doctor. problemas con la conexión. Ah, ya, yo dije, qué raro, se había congelado. Sí, sí, doctor. ¿Ya ha vuelto a salir y entrar en la reunión? Cristina se llama, ¿no? Sí, sí, doctor. Doctor, disculpe, buenas noches. ¿Me escucha? Bajito, pero te escuchamos. Doctor, sí, lo que pasa es que estamos con la compañera Cristina, estamos volviendo a casa porque hemos tenido clases y estamos conectándonos desde el celular, pero estamos teniendo problemas. Soy Lucero Vaca, Ya, también tengo seminario después de eso. ya, pero es que la idea es siempre coordinar antes de, ¿no? Si realmente no se podía en este horario, no importa, pues podíamos posponerlo o hacerlo, no sé, después, o hacer uno hoy, no hay problema en ese sentido. Lo importante es que por lo menos los ponentes tienen, claro, el resto del auditorio puede estar conectado desde donde esté, pero los ponentes obviamente tienen que estar en una situación relativamente cómoda para poder presentar su exposición, si no, en realidad no tiene validez. La idea es que se desenvuelvan bien, porque en un seminario, ¿qué es lo que nosotros exponemos? ¿Qué es lo que nosotros calificamos? Pero aparte de la presentación, es la forma como el alumno trata de expresar sus ideas, sus objetivos, sus conocimientos, ¿no? Obviamente, si está en un celular, en un carro, en un taxi, igual definitivamente eso no va a ser muy lógico para o adecuado para el ponente, ¿no? Y existen estos problemas y también la charla no se escucha bien, no sale como debe ser. Creo que el seminario no está saliendo como idealmente tendría que haber salido. ¿En cuánto tiempo llegará a casa? Todavía están bastante lejos, asumo. Sí, doctor, acá estoy con ella le puede explicar acá, si no. Ah, Sí, doctor, disculpe más bien. He estado intentando conectarme, pero me está botando el internet, está bastante lento. Más bien, estaría llegando en mi casa en 40 minutos a 1 hora por el tráfico. ya, a ver, ahora cómo lo resolvemos. No vas a poder hacer el seminario entonces ahora por ese tema. A ver, yo creo que, bueno, a ver, en este seminario de heridas y cicatrización estamos, bueno, en realidad no va a salir como debe ser, a pesar de que la primera ponencia de tu compañero Luis, ¿te llamas? ¿Cuál es tu Alexander, nombre? doctor. Alexander, Alexander. Alexander, Sí. a pesar que la exposición de Alexander ha sido, la verdad que, bueno, de esta parte, pues, casi prácticamente en el año varios chicos exponen estas mismas partes, ¿no? Les doy las mismas partes para que puedan presentarla. Alexander ha sido muy claro y muy preciso en datos que nos ha entregado, e incluso y en la clasificación. En realidad ha sido muy buena la exposición de él, lo he escuchado con mucha atención y en realidad ha dado datos bastante exactos o bastante. Lo que pasa es que a veces la información que existe en Internet o en los libros es algo dispersa, ¿no? Y a veces incluso hasta en ese sentido bastante contradictoria en algunos segmentos. Nosotros nos basamos en lo que vemos en nuestra práctica diaria, en nuestra experiencia, y asumimos y adoptamos artículos de revisión que pueda que se acerquen más a nuestra realidad. Los datos que ha mostrado o que nos ha dado Alexander, justamente las preguntas que iba a hacer yo en virtud al seminario de hoy, iban a estar casi todas expresadas en la participación de Alexander, ¿no? Porque en realidad ha ofrecido datos interesantes o precisos que nos van a poder distinguir entre una u otra herida. Pero bueno, el primer ponente ha llegado tarde, ¿no? No ha podido llegar para hacer el seminario. Su otra compañera tampoco no va a poder llegar porque, bueno, está en una situación. Creo que vamos a tener que, bueno, no sé si las chicas que van a hacer el seminario de nutrición en cirugía están listas y están preparadas para, en todo caso, hacer este seminario o avanzar este seminario y ver si nos queda tiempo completar el de heridas y cicatrización o si no, pues reprogramarlo, ¿no? No sé, para mañana en la noche podría ser, pero a ver, las chicas Margaret, ¿están listas ustedes para poder exponer las tres o no? Tampoco. Sí, doctor, me dice Lucero que sí puede exponer. Yo voy a compartir sus PPTs. Ya, ok, entonces vamos a hacer eso ya, en virtud de lo que ha pasado.
A ver, Granados está presente, ¿no? Granados que ha entrado Sí, tarde. doctor. Miren, Sí, doctor, está presente. a ver, mira, yo lo primero que le voy a pedir a todos ustedes como estudiantes de medicina, para mí lo más importante que tenemos que tener nosotros es responsabilidad, ¿no? Los conocimientos que nosotros tenemos, ahora que tenemos pues el internet a la mano, ahora que tenemos, pues antes a veces no teníamos esas posibilidades. Te olvidaste un dato, estás pasando visita, te olvidaste un dato, revisas en tu celular como hacen la mayoría de internos y seguramente van a obtener ese dato, esa información que necesitan para complementar sus conocimientos, ¿no? Entonces, pero lo que necesitamos nosotros como estudiantes de medicina es saber que no hay nada más importante en nuestra carrera que la responsabilidad. La responsabilidad porque justamente lo que se nos encargan a nosotros es lo más valioso que puede existir en el ser humano, que es la vida. Si no asumimos si no asumimos esa función, ese hecho de tener que ser responsable en lo que hagamos en nuestra carrera, lamentablemente no vamos a ser buenos. Y en medicina solamente los buenos son los que se desenvuelven bien, los que triunfan, los que sirven a la sociedad. Entonces, yo, por ejemplo, siempre los alumnos o los chicos que pasan en práctica, siempre pueden haber, no sé, pues circunstancias que nos obliguen a tener problemas, etcétera, pero siempre tenemos que comunicarlas, siempre tenemos que hablar, pedir permiso, ser responsables con nuestra actividad, ¿no? Nosotros, desde el momento en que ustedes son estudiantes, todo lo demás siempre debe pasar a un segundo plano, ¿no? Eso de que hay problemas de conexión, bueno, eso podría pasar en los primeros 3 meses, de repente, en el cual entramos en la virtualidad, pero ya estamos más de 2 años en esto. Entonces no puedes decirme que has tenido problemas con la conexión o que se te... Bueno, ya es cosa diferente con Cristina, que a pesar de ello, a pesar de estar lejos por haber tenido que cumplir con su práctica de otro curso, ha tratado de conectarse y de exponer, obviamente no de la forma ideal, pero en el caso tuyo es como si hubieses llegado tarde a una clase, ¿no? Entonces, en una clase presencial se te cierra la puerta y no puedes entrar. Nada, que el carro se malogró. Eso ya son justificaciones en realidad tontas que no vienen al caso. A la hora de reprobarlo vas a tener una segunda oportunidad. Seguramente tu nota no va a poder ser la misma que el resto de tus compañeros, pero por favor te pido que no solamente para este curso, sino en general, tienes que tratar de ser más responsable. Tienes que llegar a la hora. Y si por A o B tuviste un inconveniente, con tiempo avisar y comunicar. Estuvimos esperándote como 10 minutos, tu compañero trataba de comunicarse contigo y no teníamos respuesta. Eso no puede ser, pues eso no es dable. No es dable, porque eso es una falta de respeto conmigo, con tus compañeros, ¿no? Y con tu propia carrera, que no debe ser así. Ya, entonces, Margaret, por favor, vamos a empezar con el seminario en todo caso de nutrición y cirugía. Vamos a ver cómo nos da el tiempo y si no nos da, reprogramaremos el de días de cicatrización. A ver, por favor, chicas, entonces empezamos. ¿Quién va a empezar, Lucero? Sí, inicia Lucero, doctor. continúa Mávila y yo termino con parenteral. ¿Quién va a empezar? Doctor, yo, Lucero Vaca, ¿se me puede escuchar? También estoy en el carro, pero voy a hacer el esfuerzo de que no se me vaya la red. Bueno, Ok, entonces, listo. Entonces empezamos, por favor. Igual tienen 20 minutos, por favor, por ponente. ok, entonces, bueno, buenas tardes, doctor, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de nutrición y cirugía. Vamos a empezar Sí. con unas breves generalidades y luego vamos a ir Ya, viendo. sí te escuchamos. A ver, esperemos que vaya mejor. A ver, sí te escuchamos. Ok, entonces, como decía, vamos a empezar con breves generalidades y vamos a ir viendo cuáles son los tipos de nutrición que se van a usar en los pacientes quirúrgicos. Mis compañeras van a abordar más ampliamente esto, pero vamos a iniciar entonces con una breve introducción de lo que es primero cirugía. Sabemos que van a ser los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que, bueno, tienen el fin bueno, ya en general, van a producir cambios, ya sea a nivel inflamatorio, metabólicos también, y todos estos van a estar destinados a garantizar que el organismo pueda defenderse adecuadamente ante una enfermedad, ¿no? Entonces, eso es lo que es cirugía. Y en general, ya cuando hablamos de lo que es nutrición, vamos a hablar de de un conjunto de factores que cuando se relacionan van a lograr lo que es la hemostasia
también la energía, el crecimiento y el estado inmunológico y la reparación del organismo integralmente. Entonces, es por eso que debemos tomar en cuenta que un correcto soporte nutricional en un paciente quirúrgico siempre va a estar relacionado con distintos factores. Como ya habíamos mencionado, va a ser multifactorial. Bueno, y dentro de estos va a estar relacionado tanto con la reducción de la infección, por ejemplo, también la disminución de las complicaciones quirúrgicas, en la mejora en la cicatrización, por ejemplo, si es que hay una buena alimentación, los factores de coagulación van a, bueno, todo ello, el fin principal de que haya todo esto es que se reduzca la estancia hospitalaria del paciente. Si el paciente continúa en el hospital, pues puede adquirir otras infecciones, lo cual es bastante común también, ¿no? Entonces, ok, como podemos observar acá, esta es una paciente que está, bueno, ya posquirúrgica, ¿no? No sé si pueden agrandar la pantalla porque no se lee la parte final. O sea, la barrita final lo está tapando, me parece. Pero no, el anterior. Ya, no importa, no hay problema. Bueno, entonces, está bien, no hay problema. Entonces, como decía, en las cirugías comúnmente vamos a notar que va a haber una pérdida del peso, ¿no? Aproximadamente del 10% del peso corporal, y puede también tener un efecto. Asimismo, habíamos dicho que una mayor estancia en el hospitalaria va a aumentar la incidencia de complicaciones posoperatorias también. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de más del 20%, lo cual va a incrementar la morbilidad y mortalidad del paciente. Asimismo, la nutrición va a jugar un papel muy importante en la cicatrización de heridas, ya habíamos mencionado también. Entonces, es por eso importante que todos reciban un soporte nutricional, ¿no? Siguiente, por favor. En esta parte vamos a observar, siguiente. Bien, en los pacientes quirúrgicos entonces sabemos que van a estar sometidos a estrés y por ende a un aumento de respuesta metabólica, ¿no? Lo cual se va a evidenciar con diferentes cambios en el paciente. También se va a evidenciar también a través de la liberación de hormonas de estrés y mediadores inflamatorios, como por ejemplo son las citoquinas, ¿no? La interleuquina 1, la 6, el factor tumoral alfa, por ejemplo. Entonces, todos ellos van a proliferar también, ¿no? Asimismo, va a estar sometido también el paciente quirúrgico a alteración en el metabolismo de los nutrientes y el gasto calórico. Y bueno, el catabolismo va a ser mucho mayor que el anabolismo, ¿no? En los pacientes quirúrgicos. Siguiente, por favor. Ahora, ya hemos hablado de nutrición y es importante también mencionar lo que es desnutrición, ¿no? Que vendría a ser, por el contrario, el estado mórbido secundario a la falta de ingesta o absorción de nutrientes esenciales, o también se puede dar por estados de exceso de gasto metabólico, ¿no? La desnutrición es una enfermedad que va a afectar a todos los sistemas, por eso se le dice multisistémica, teniendo pues afección también en los órganos y sistemas del ser humano, por ende, ¿no? Por ello, acá podemos observar que algunas complicaciones de la desnutrición van a ser, por ejemplo, la desnutrición en sí va a entorpecer la respuesta inmune y en cuanto a la respuesta inflamatoria la va a modificar. Asimismo, va a disminuir la síntesis, también va a disminuir la regeneración de tejidos y por ende también el cuerpo es más vulnerable y va a disminuir también la lucha contra la infección, ¿no? Lo cual pues va a suceder en complicaciones, ¿no? Distintas complicaciones. Siguiente, por favor. Bien. Ahora, la desnutrición hospitalaria va a tener distintas causas, como por ejemplo, ¿qué es lo que va a causar la desnutrición hospitalaria?
un inadecuado control de la ingesta de alimentos en sí, el ayuno frecuente también para la toma de exámenes van a ser causas de desnutrición hospitalaria que comúnmente se dan, ¿no?, en el paciente también. Gasto energético aumentado por patologías de base o también por pérdidas extras que comúnmente no son cuantificadas, ¿no? Vamos a ver también eh, hospitalaria. Y por ende, ¿qué consecuencias nos traería esta? Pues la mala cicatrización de las heridas quirúrgicas, ya lo hemos mencionado, que es una de las más principales, la alteración de los mecanismos de defensa, el aumento de infecciones y por ende va a causar la del paciente, ¿no? Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el soporte nutricional. Ya, bueno, el soporte nutricional vamos a considerarlo como la administración de nutrientes artificiales, ya sea por vía parenteral o enteral. Esto ya mis compañeras lo van a abordar más específicamente. ¿Y cuál es el objetivo principal de este? Pues reducir al mínimo el catabolismo proteico de las proteínas, ¿no? Pero también vamos a ver otros objetivos, como por ejemplo el corregir estados previos de desnutrición va a ser uno de estos, como también el evitar mayor pérdida de masa muscular. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ahora, ¿qué podemos hacer para minimizar este catabolismo? Claro, para minimizar el estado catabólico dentro de la cirugía, pues reducir el estrés de la cirugía. Y para ello vamos a hablar de lo que es el soporte nutricional perioperatorio, lo cual es llamado el programa ERAS, ¿no? Bueno, acá está lo que es el programa ERAS, el cual va a tener, es un protocolo en sí, que bueno, van a comprender tanto la preparación, medicación postcirugía, también el balance hídrico, el soporte nutricional per se, la analgesia, técnicas anestésicas, la movilización, ¿no? Bueno, eso es lo que va a comprender este programa ERAS, en el posoperatorio, en el preoperatorio y en el intraoperatorio. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, que en cuanto al posoperatorio, vamos a tener, o qué es lo que va a comprender per se, la analgesia epidural o multimodal, también cuando hay el rechazo del uso de sonda nasogástrica. Vamos a ver lo que es la profilaxis de náuseas y vómitos también, o de repente la retirada precoz de catéter urinario, ¿no? Son algunas de las indicaciones para el postoperatorio. Por ejemplo, para el preoperatorio, ¿qué es lo que vamos a tener? La sobrecarga, por ejemplo, de carbohidratos o también el rechazo al ayuno prolongado. Acá nos habla de, claro, ¿no? De ello básicamente. La no preparación mecánica del colon, por ejemplo, o también la profilaxis antibiótica. Todos estos factores se van a tomar en cuenta en la etapa preoperatoria, ¿no? Y también tenemos en la etapa en la etapa intraoperatoria, acá se van a considerar todos los anestésicos de vida media corta, también la anestesia epidural, el rechazo al uso de drenes, ¿no? O también el reuso de la sobrecarga hídrica, todo ello vamos a considerar dentro del operatorio. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, entonces, en cuanto al diagnóstico,
Básicamente, este va a estar fundamentado en la valoración nutricional, ¿no? Que sabemos que es el proceso mediante el cual se va a determinar en el paciente información sobre su composición corporal y el estado nutricional, lo cual va a permitir que se haga un diagnóstico sobre el tipo y grado de mala nutrición. Asimismo, va a permitir medir el efecto de la intervención terapéutica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar en cuanto a la valoración nutricional? La historia clínica, ¿no? Para ver antecedentes de pérdida de peso, por ejemplo, cambios en la dieta, síntomas gastrointestinales, entre otros. El examen físico, el parámetro importante, van a ser las medidas antropométricas, perdón. Y en estas, pues, como podemos observar acá, van a estar en base al peso actual, ideal, habitual y estimado, y también al pliegue cutáneo del tríceps, ¿no? Que en el hombre es pues de 13.7 y en la mujer de 18.1 milímetros. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar las medidas antropométricas? Bien, vamos a poder clasificarlas, por ejemplo, como se ve en el cuadrito, en pacientes desnutridos severos, desnutridos moderados, desnutridos ligeros, normopesos, sobrepesos u obesos, en cuanto al índice de masa corporal. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a hacer la fórmula del índice de masa corporal? Pues va a ser el peso actual en kilogramos, cuando el índice de masa corporal está entre 20 y 25. Pero no sé si soy yo, pero te escucho por momentos un poco 7, ¿sí, cortado. doctor? A ver, creo, no sé si yo, me imagino que todos no te han escuchado bien con respecto a la fórmula del índice de masa corporal. ¿Cómo se obtiene el índice de masa corporal? Había dicho, ¿puedes repetir esa parte, por favor? Hola, sí, lo había mencionado, Hola. es el peso actual en kilogramos sobre la talla en metros cuadrados. Sobre la talla elevado al cuadrado. Sobre la talla. El peso sobre la talla Sí, sí, sí. elevado al cuadrado. O sea, a la medida de la talla lo tienen que elevar al cuadrado, ¿no? Y luego el peso dividirlo entre esa medida y te sale un cociente. O sea, el índice de masa corporal es un cociente de dividir el peso sobre la talla al cuadrado. Ya, ok. Sino que se te escucha, bueno, por rato se te escucha algunas cosas un poquito y ese dato eh, salió medio borroso, por eso quería que lo repitas. Ya continúa. Ok, siguiente, por favor. Bien, entonces también tenemos los requerimientos nutricionales, ¿no? Y bueno, en cuanto a las necesidades energéticas, va a existir una fórmula empírica, el cual va a ser de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso. Bueno, en cuanto a los requerimientos de nutrientes, vamos a tener tipos, por ejemplo, la calorimetría indirecta, donde el RQ va a ser hallado o nos va a indicar el combustible o sustrato eh, que va a estar consumiendo nuestro organismo. Cero, se te fue el audio, creo. Hola, ¿se me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Parece que se le fue la conexión porque ya no está conectado. Eh, ya. Bueno, vamos a estar en el mismo problema igual. A ver, Mávila, por favor, ¿puedes una vez iniciar con, si no, la parte de nutrición enteral?
Mávila, ya puedes compartir. Ya dejé de compartir. Mávila, ¿nos escuchas? Sí, disculpe, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, ahora sí. Ah, ya, sí. Bueno, voy a continuar con lo que es la parte de nutrición enteral. En este caso vamos a tener que es un tipo de soporte nutricional que pertenece a la nutrición artificial, ¿no? Vamos a tener primeramente una pequeña definición. Bueno, la nutrición enteral está considerada aquel tipo de ingreso de nutrientes por vía digestiva. En este caso va a tener características. Se va a utilizar una sonda para lo que es la administración de los nutrientes y vamos a suprimir o evitar las etapas de la digestión que son la parte bucal y esofágica. Las ventajas de este tipo de nutrición es primeramente que es fisiológica, o sea, va a mantener la vía de ingreso normal de los nutrientes por vía gástrica o digestiva, respetando lo que es la mucosa gástrica. En este caso también se va a evitar lo que es la atrofia de las vellosidades intestinales, en este caso va a ejercer un efecto trófico intestinal. También se va a asociar a menos infecciones debido a que la vía digestiva es normalmente una vía séptica. También tenemos que se va a tener nutrientes más complejos o nutrientes más específicos, ¿no? En este caso se va a utilizar por la sonda, se va a poder administrar este tipo de nutrientes, ¿no? No va a requerir también lo que es la vía venosa y lo cual nos va a disminuir lo que son las complicaciones y también vamos a tener de que va a ser menos costoso que otras vías, ¿no? En este caso tenemos que tanto los materiales como los insumos que se van a emplear van a ser menos costosos, ¿no? Dentro de las indicaciones tenemos que este tipo de nutrición está indicado en aquellos pacientes que han sido, como mencionamos, ¿no? Posoperados, donde tienen una necesidad nutricional aumentada, tanto por la cirugía y también por los pacientes que tienen una enfermedad de base o los requerimientos han sido aumentados por otras enfermedades también que esté presentando el paciente, ¿no? Estos pacientes tienen necesidades nutricionales aumentadas, pero la ingesta que están realizando por vía oral es insuficiente para poder suplir estas necesidades, ¿no? Entonces tenemos que su ingesta normal es inferior al 60% de lo que necesita, ¿no? Entonces se opta por una nutrición enteral. Luego tenemos que hay una imposibilidad también del uso de la vía oral. En estos pacientes puede haber, en este caso, lo que puede ocurrir es que el paciente va a tener ciertas lesiones a nivel anatómicas o funcionales que van a impedir que pueda realizar la ingesta normal de los nutrientes, ¿no? También tenemos que puede haber obstrucción mecánica, pero este tipo de obstrucción solamente se va a localizar en la vía oral faríngea, ¿no? Porque va a estar contraindicado en aquellos pacientes que tengan obstrucción intestinal, debido a que no va a poder circular los nutrientes que estemos colocando, ¿no? A nivel gástrico o del intestino, ¿no? También puede ocurrir o puede indicarse en los pacientes que tengan lesiones de mucosa gástrica, ya sea de la vía del esófago, del estómago, ¿no? Entonces se va a evitar colocar la sonda en este nivel. Vamos a tratar de evitar que los nutrientes se coloquen en este nivel y vamos a colocar con la sonda directamente en otros lugares, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que son las vías de acceso. Nosotros podríamos usar primeramente una vía nasal o por una vía cutánea. Ambos van a dirigirse o van a destinarse a colocar una sonda que va a ir directamente al estómago o al intestino en sus diferentes niveles, ¿no? Entonces vamos a tener dos tipos de sondas, que son sondas nasoentéricas, que pueden ser nasogástricas, nasoduodenales o nasoyeyunales, o las que estén comprometidas por la parte cutánea, donde se puede hacer por vía endoscópica o también por vía quirúrgica, y van a ser, por ejemplo, lo que es la gastrostomía o la yeyunostomía. Luego tenemos lo que es la selección de la vía. La vía de elección va a depender del tiempo de permanencia de la sonda. En este caso se va a considerar de que se recomienda en los pacientes que van a tener una estancia menor de un mes
una sonda naso o por la vía nasal, ¿no? De la vía de la nariz, o si los pacientes tienen una estancia o van a tener esta sonda más de 4 semanas o 6 semanas, se va a optar por una vía de la ostomía, ¿no? Se va a colocar por la vía quirúrgica o percutánea, puede ser una gastrostomía o yeyunostomía, ¿no? O también puede considerarse lo que es el riesgo de aspiración. En estos pacientes se puede colocar, por ejemplo, si hay riesgo de aspiración, se va a tratar de colocar la sonda posterior al píloro para evitar de esta manera de que haya este broncoaspiración. Pues vamos a tener dos barreras, ¿no? Lo que son los, en este caso, las vías normales del píloro o de la parte esofágica, ¿no? Entonces vamos a tener también el estado del tracto digestivo. Como mencioné, si hay laceración o lesión en pared gástrica o del esófago, se va a poder evitar ello, ¿no? También podemos colocar, como mencioné, en la parte del yeyuno, si también hay lesión de la parte del duodeno, ¿no? Luego tenemos las características de la sonda. En este caso, para poder elegir lo que es la sonda, como he mencionado, pueden haber varios tipos, ¿no? Dependiendo de la vía de ingreso y también hasta el lugar donde va a llegar, ya sea la parte gástrica o de la parte del intestino, ya sea el duodeno y yeyuno, ¿no? En este caso tenemos la longitud de la sonda. Para la sonda nasogástrica vamos a considerar las longitudes normales de la sonda de 75 a 90 centímetros y la sonda nasoyeyunal de 105 a 120 centímetros. También es importante considerar el calibre. El calibre puede ir desde 5 a 18 French. El French está considerado de 0.33 milímetros y también vamos a hacer la elección del calibre dependiendo de la forma que va a pasar lo que es el fluido, ¿no? El fluido, lo que estamos tratando de introducir al paciente. Vamos a tratar de elegir la sonda que sea de menor calibre por la cual el preparado pueda fluir de forma normal. También se puede hacer uso de lastre. En este caso está indicado lo que es la elección de lastre solamente si se quiere llegar al yeyuno, porque nos va a permitir que mediante la motilidad y también por lo que es la gravedad va a mantenerse esta sonda en ese nivel, ¿no? También podemos hacer uso de guías para lo que es facilitar el ingreso, pero solo está indicado en pacientes que no tengan lesión de coanas o de la parte nasal. También la característica de la sonda depende del material, ¿no? En este caso se prefiere sondas de silicona o poliuretano y debemos de evitar el uso de sondas de PVC que son demasiado rígidos y que pueden lesionar y también pueden llegar a absorber ciertos nutrientes que se puedan estar pasando, ¿no? Por la sonda. Bueno, aquí tenemos lo que es la clasificación de las fórmulas que podemos utilizar por esta vía de nutrición. En este caso tenemos según el balance nutricional, que puede ser normoproteico, hiperproteico, puede ser un preparado especial o inmunomodulado. En el normoproteico vamos a considerar que puede ser mayor al 18% del valor calórico o también se puede considerar 0.8 gramos de proteína por kilo de peso. En el hiperproteico está considerado lo que es mayor del 18% del valor calórico. En este caso sería aproximadamente 1 a 1.2 gramos por kilo de peso al día, ¿no? En los preparados especiales consideramos las dietas hiposódicas o de otro tipo, ¿no? Que sean específicas para el paciente y que se tenga que preparar de forma manual. En este caso también tenemos los inmunomoduladores. En ese caso se va a usar algunos nutrientes que están recomendados para aumentar lo que es el sistema inmune del paciente, como es la arginina o nucleoides, ¿no? Luego tenemos lo que son, según la densidad calórica, que está considerado de forma estándar, 1 kilocal por centímetro cúbico, o también tenemos las formas concentradas o diluidas. En este caso está considerado forma concentrada a 1.5 o a 2 kilocalorías por kilo, y esta se puede usar en pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? También se puede hacer una forma diluida que puede ser menor a 0.8 kilocalorías por kilo y esto generalmente se va a diluir con agua, ¿no? En este caso tenemos también según la osmolaridad, lo que es la isotónica, que va de 300 a 350 miliosmoles por kilo.
y la hipertónica está considerado más de 450, ¿no?, miliosmoles por kilo. También tenemos lo que son las fórmulas según su presentación, que pueden ser líquidas o de polvo, y también tenemos lo que son las presentaciones químicas de los nutrientes, que son poliméricas, oliméricas o monoméricas y modulares, ¿no? En este caso, lo que es esta parte de los nutrientes, vamos a considerar que la monomérica es la que se va a encontrar los elementos en su forma básica o simple, ¿no?, como son los aminoácidos. En este caso tenemos las modulares, que van a ser los nutrientes por separado, y nosotros tenemos que calcular más o menos la cantidad que necesita el paciente y hacer la mezcla respectiva, ¿no? Y luego tenemos que también dentro de lo que es la osmolaridad va a depender del compuesto que se va a utilizar. En este caso, por ejemplo, si son las proteínas, si usamos proteínas completas va a tener menos osmolaridad, y va a depender de ello, ¿no? Por ejemplo, si tenemos péptidos va a ser mayor y los aminoácidos también va a ser mayor. Luego tenemos aquí lo que es la parte también de la elección de lo que es la fórmula. Vamos a tener, dependiendo de lo que es también el fallo orgánico, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, presenta un fallo orgánico, se va a optar por una dieta específica, dependiendo del fallo que presente. Pero si un paciente no presenta ningún tipo de fallo orgánico, se prefiere una fórmula estándar. Y luego tenemos que dentro de las dietas específicas va a depender de la parte del intestino, ¿no? Por ejemplo, si hay falla intestinal, se prefiere dietas oligoméricas, y si no hay este tipo de falla intestinal, se puede optar por una dieta dependiendo de la patología, ¿no? Si tenemos el paciente que no presenta ningún fallo orgánico y se está optando por una fórmula estándar, podemos tener estrés, ¿no? Dependiendo de si hay estrés, se va a optar por una dieta hiperproteica, y si no hay estrés, por una dieta normoproteica, ¿no? Y dependiendo, por ejemplo, si la dieta que estamos eligiendo es normoproteica y hay aumento de los requerimientos nutricionales, entonces vamos a optar por una dieta hipercalórica o una dieta normocalórica, ¿no? Dentro de lo que es la fórmula que vamos a considerar para lo que es el preparado de la fórmula estándar, se consideran los siguientes valores, ¿no? La osmolaridad normal de una bolsa que podríamos estar transfundiendo por vía enteral es la siguiente, ¿no? La osmolaridad de 200 a 300, la parte calórica de 1 kilocalorías por mililitro, los carbohidratos van a ir de 50 a 55% y las proteínas completas de 15 a 20%. También va a haber contenido de lípidos de un 30% y agua de un 85%, ¿no? Y en ciertas ocasiones también puede contener lo que son fibras. En el caso también de la administración, podemos hacer mediante bolo o por infusión continua o intermitente, ¿no? En este caso. Por la vía de la infusión intermitente es la de bolo, ¿no? En este caso, si hacemos el uso de este tipo de infusión, vamos a considerar de que debe de haber conexión de la sonda directamente al estómago. En el caso de lo que es la infusión continua, se puede considerar en cualquiera de las partes, ¿no? Ya sea el estómago o el intestino. También vamos a tener de que lo que es la preparación del material o de lo que es la preparación de lo que se va a pasar, ¿no?, al paciente, debe de cumplir ciertos estándares, ¿no? Tenemos que prevenir siempre lo que es cuando preparamos lo que es la fórmula, tenemos que prevenir lo que es la contaminación, debemos también de promover lo que es la seguridad del paciente. En este caso, los preparados pueden venir, como mencioné, en forma líquida o también en polvo, y algunos pueden llegar ya preparados, listos para poder transfundir, ¿no? En esos casos se recomienda no hacer cambio de recipientes o tampoco manipular la muestra con nuestras manos, ¿no? Sino directamente con el paciente, tratar de que sea lo más séptico posible, a pesar de que nosotros tenemos, en este caso, lo que es la vía digestiva, que tiene la parte séptica, ¿no? También prevenir de esta forma lo que son las infecciones. También debemos de considerar que los componentes que se van a pasar, como mencioné, respetar lo que es los valores normales, ¿no?
debemos de tener exacto la cantidad de cada componente que se va a pasar en lo que son los preparados especiales, o también si se opta por una fórmula estándar, considerar estos valores, ¿no? Que también los preparados pueden venir ya listos para transfundir, como mencioné. También debemos de considerar lo que son algunas complicaciones. Como mencioné, lo que es la aspiración es lo que más frecuentemente se puede observar, ¿no? Lo que es la aspiración se puede evitar en los pacientes colocando una cama en 45 grados, o también si hay, por ejemplo, lesión de la zona de cúbito, se va a colocar una sonda fina de silicona, o también se va a movilizar lo que es la sonda con cierta frecuencia, ¿no? También puede haber obstrucción de la sonda y es considerado por ello que se debe hacer una limpieza adecuada con agua, ¿no? Después de cada toma o después de haber terminado lo que es el paso de los componentes, ¿no? Después puede haber también un desplazamiento de la sonda y en estos casos también se puede optar por el uso del lastre, como mencioné, a nivel de yeyuno, si se va a colocar, ¿no? Al nivel del yeyuno, para poder evitar este movimiento, desplazamiento de la sonda. También puede haber lo que es el reflujo a través de la ostomía. Como mencioné, se puede optar por una gastrostomía o yeyunostomía en los pacientes que van a tener mayor tiempo de colocado la sonda, ¿no? Marila, Más te queda ya un minuto, te queda un minuto. Sí, doctor. Okay. Bueno, se puede haber reflujo, en este caso debemos de verificar siempre lo que es la sonda, ¿no? Y verificar cada cierto tiempo lo que es la ostomía para evitar la contaminación de esta zona. También puede haber lo que son diarreas y por eso debemos de evitar usar lo que es compuestos muy hiperosmolares, ¿no? Eso sería todo, doctor, gracias. A ver, rápidamente continuamos con Margaret, por favor. Sí, doctor. Continuando con el seminario, vamos a hablar ahora de nutrición parenteral. En cuanto a la nutrición parenteral, pues vamos a saber que va a consistir en la administración de nutrientes por una vía venosa a través de lo que sería pues un catéter específico, ya sea a través de las venas subclavia que están a nivel del cuello, o de la cefálica y la basílica en los brazos, o también se puede hacer a través de un catéter de inserción PORT, que por lo general se utilizan también en pacientes oncológicos. Voy a colocar un momentito el puntero. Entonces, como les decía, puede ser a través de varios catéteres, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que la nutrición parenteral en general va a aportar pues los nutrientes líquidos que se administran directamente en el torrente sanguíneo. En esta imagen podemos ver el catéter venoso central que está a nivel de la subclavia derecha en esta imagen. Básicamente el catéter venoso central se utiliza para una nutrición parenteral total. La nutrición parenteral total va a ser pues cuando constituye el único aporte de nutrientes que va a tener nuestro paciente. Esto se va a proporcionar solo en el caso, como vamos a ver más adelante, de ciertas patologías. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener nosotros como primera opción la nutrición oral, por vía oral. Luego por vía parenteral, y como última opción sería la nutrición parenteral, porque vamos a ver que ella conlleva a más complicaciones para nuestro paciente. En este caso, la nutrición parenteral total va a ser pues para nuestras necesidades de nutrición a largo plazo, va a aportar todos los nutrientes necesarios y se administra a través de una vena de gran calibre o gran tamaño. Por lo general también, acá no es muy usado, pero he leído en literatura de España que utilizan a través de catéter central de inserción periférica, que son los PIC. En cuanto a lo que sería pues la nutrición parenteral periférica, que es otro tipo de nutrición parenteral, esta se va a dar pues por vías de calibre menor, pero por ende la mezcla o que se va a utilizar va a ser de menor osmolaridad que la que se utiliza por el catéter venoso central, ya que si utilizáramos la misma osmolaridad alta que se utilizaría por catéter venoso central, lo que produciríamos sería una flebitis a nivel de la vía periférica. En cuanto a cuando vamos a optar por la nutrición parenteral, cuando la nutrición enteral no se tolera,
cuando no se cumplen con los requisitos energéticos durante 5 o 7 días y cuando la ingesta tanto oral como integral va a cubrir solamente menos del 50% de los requerimientos energéticos durante 7 días. También tener en cuenta que para la administración de la nutrición parenteral vamos a tener que hacer uso de bombas de infusión, las cuales nos van a dar la velocidad a la cual nosotros vamos a infundir por estos catéteres que se encuentran ya sea a nivel central o a nivel periférico, la alimentación a nuestro paciente. Según indican, es aproximadamente la velocidad entre 40 hasta 60, dependiendo cc por hora o mililitro por hora, dependiendo hasta llegar al requerimiento que necesita nuestro paciente. Vamos a ver también que la nutrición parenteral, por lo general, va a ser formulada en unidades especiales de nutrición o elaboradas en unidades especiales que son conocidas como USNA, en las cuales pues ellos van a llevar los requerimientos específicos por cada paciente. Entonces, ¿qué vamos a querer lograr con la nutrición parenteral? Vamos a proporcionar una calidad y cantidad suficiente de sustancias nutritivas por vía intravenosa para llevar a cabo los procesos anabólicos y promover el aumento de peso en nuestro paciente, mantener un balance positivo de líquidos y nitrógeno y mantener la masa muscular y proporcionar calorías para las demandas metabólicas. En este caso, también tener en cuenta que existen, bueno, primero vamos a ver en quiénes está indicada la nutrición parenteral. En este caso se va a indicar ya sea por absorción insuficiente en el tracto gastrointestinal, por reposo intestinal o por necesidades calóricas aumentadas. Recordemos que la nutrición parenteral es una nutrición hiperosmolar, ¿no? A diferencia de la nutrición enteral. En el caso de cirugías mayores de aparato digestivo, en los cuales se ve afectada tanto la absorción insuficiente como y necesitamos reposo intestinal, en resección intestinal masiva, en enfermedades inflamatorias, en enteritis, en ilios intestinal, en pancreatitis aguda grave, en fístulas digestivas altas que tienen también alto gasto. El alto gasto se indica que es mayor de 500 cc. La obstrucción intestinal completa, en hemorragias digestivas altas, en pacientes gran quemados, en politraumatizados, en complicaciones en posoperatorio y también en síndrome de intestino corto. También indican que es usado en pacientes que tienen niveles de, por ejemplo, cáncer de colon. En cuanto a lo que hablaríamos acerca de los accesos venosos para la nutrición parenteral, vamos a ver acá que vamos a tener tanto la diferencia entre nutrición parenteral central y nutrición parenteral periférica. En cuanto a la nutrición parenteral central, vamos a usar lo que serían venas de calibres gruesos. En este caso, la subclavia, que es la más usada. También tenemos la yugular y la femoral. En el caso de la subclavia, lo que se va a buscar es llegar hacia la vena cava superior. A 1 o 2 centímetros indican de la aurícula. Y en caso de la femoral, se llegaría a la vena cava inferior. En el caso, por ejemplo, de lo que sería para nutrición parenteral periférica, las vías usadas van a ser las basílicas o las cefálicas a nivel de miembros superiores, solamente a nivel de miembros superiores. Pero también existen pues los catéteres tunelizados o los reservorios subcutáneos implantados, que serían como los catéteres Sport. La nutrición parenteral se va a dar a través de catéteres venosos periféricos. Estos de pequeño calibre no son utilizados en su mayoría para eso, sino los catéteres PIC que están acá. Y en esta imagen se puede ver un catéter venoso central insertado a nivel de lo que sería subclavia derecha. Y acá estaría conectada la vía para lo que sería la nutrición parenteral, la cual vendría acá continuando con lo que sería la bomba de infusión, en la cual nosotros vamos a verificar la velocidad de la infusión de esta nutrición y la bolsa de la nutrición parenteral. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre la nutrición parenteral total central y la periférica? Vamos a ver que uno sería pues el acceso venoso, ya que hablamos que para la nutrición parenteral central o total se utilizan venas de grueso calibre
y en cambio para la periférica no, pero aparte hay diferencias entre ambas. Para la nutrición parenteral total central van a ser mezclas de mayor osmolaridad, mayor de 700 miliosmoles, pero menor de 1800. Son soportes nutricionales a largo plazo y las vías de administración van a ser pues en la vena subclavia, en la yugular o en la femoral. En cambio, en la nutrición periférica, la osmolaridad que se van a usar son menores a 700 miliosmoles, ya que recordemos que si utilizamos una nutrición parenteral mayor a esta osmolaridad, podríamos causar una flebitis a nivel pues de las venas periféricas del paciente. La duración es limitada, es menor de 10 días, se da por acceso venoso periférico, hay un riesgo de flebitis y las venas que se utilizan en su mayoría son la vena basílica y cefálica y se utilizan los catéter PIC. ¿Qué contiene la nutrición parenteral? Las bolsas de nutrición parenteral en general van a estar compuestas por estos 4 elementos, ¿no? Los líquidos, los electrolitos, los macronutrientes y los micronutrientes. En el caso, por ejemplo, de los líquidos, vamos a hablar, pues primero lo que se tiene que hacer es hallar la energía o las kilocalorías que va a necesitar nuestro paciente, y eso por una fórmula sencilla es de 20 a 25 kilocalorías por kilo de peso por día de nuestro paciente. Con eso nosotros vamos a tener el requerimiento energético de nuestro paciente. Luego de esto, ¿cuánto de agua se le tendría pues que contabilizar en esta fórmula a nuestro paciente? Lo ideal sería de 30 a 40 mililitros por kilo por día, o también se puede hacer por 1 a 1,5 mililitros de agua por cada kilocaloría que se le esté dando a nuestro paciente. En cuanto a lo que serían los macronutrientes, en cuanto a macronutrientes, lo que vendríamos aquí a tener en cuenta serían pues lo que serían, por ejemplo, aminoácidos. Dentro de los aminoácidos, ¿se me está escuchando bien? Disculpe. Sí, está bien, se te escucha bien. Ok, gracias. Dentro de los macronutrientes, pues vamos a hablar acerca de los aminoácidos, ¿no? Los abastecidos por la nutrición parenteral van a ser aminoácidos libres o dipépticos, los cuales son esenciales para mantener pues la función y la integridad celular y actúan como moléculas estructurales de transporte y señalización. Lo que tenemos que tener acá claro es que el requerimiento, por ejemplo, de estos aminoácidos va a ser de 0,8 a 1 gramo por kilo en pacientes, por ejemplo, que no están sujetos a estrés. Pero en el caso de nuestros pacientes que están en lo que sería cirugía, ya sea prequirúrgico o postquirúrgica, vamos a ver que varían entre 1 a 2 gramos, dependiendo del hipercatabolismo que podría tener nuestro paciente. Dentro de los macronutrientes también tenemos los lípidos. En cuanto a los lípidos que van a ser abastecidos por nutrición parenteral, tenemos como el aceite de semilla de soya o aceite de olivo, triglicéridos de cadena mediana. Tener en cuenta que los lípidos nos van a dar 9 kilocalorías por gramo. También tenemos lo que serían los carbohidratos o los hidratos de carbono. En el caso, por ejemplo, de los hidratos de carbono, los cuales van a servir también como fuente de energía y también van a suministrar pues la glucosa, que va a prevenir el debilitamiento de los aminoácidos que podrían ser usados para la producción de energía en vez de carbohidratos. En el caso, por ejemplo, de los hidratos de carbono, tener en cuenta que son de 4 a 5 gramos por kilo por día. En el caso de los micronutrientes, vamos a tener acá, están lo que serían las vitaminas y los oligoelementos. Por lo general, en la nutrición parenteral se proporcionan 13 vitaminas, que sería todo lo que es el complejo B, B1, B2, B3, B5, B6, B12, B7, B9, adicionando lo que es vitamina C, A, D, E y K. Y dentro de los oligoelementos vamos a tener lo que sería el cromo, el cobre, el flúor, hierro, yodo, manganeso, selenio, zinc. Y esta tabla me pareció importante ver también en el tema de las necesidades proteicas. En el caso de pacientes posoperatorio, pues la necesidad proteica es de 1,3 a 1,5 gramos por kilo de peso por día. Entonces vemos que dentro de la nutrición parenteral total, todo se va a basar básicamente en el peso del paciente. Entonces, por lo general son fórmulas específicas para cada paciente que se realizan en lo que serían pues estas unidades de USNA.
Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la nutrición parenteral? Primero, que su absorción es al 100%. Las infusiones son continuas, lo que impide exceso de déficit de algún componente. Son complejas y obviamente no usan el tubo digestivo, y lo que es útil en pacientes específicos, por ejemplo, acá nos dan el ejemplo del intestino corto de hilo prolongado. Pero también tiene sus desventajas, porque no usa el tubo digestivo, y lo cual va a alterar pues la calidad de la mucosa y el tránsito intestinal, produciéndose translocación bacteriana, pudiéndose producir translocación bacteriana y problemas en alimentación posterior. Es más cara que la nutrición enteral, requiere mayor manipulación, y por ende cuando se manipulan los catéteres venosos centrales también hay un mayor riesgo de lo que sería infección y sepsis de nuestro paciente. Necesita lo que es la monitorización. Hay recordar también que se tiene que, luego de la colocación del catéter venoso central para la nutrición parenteral, es solamente exclusivo de nutrición parenteral. Por ahí no se puede colocar ni siquiera medicamentos, ninguna clase de medicamentos, ni tampoco la hidratación del paciente. Es solo para nutrición, y se tiene que tomar una placa de rayos X luego de que se le ha colocado el catéter venoso central al paciente, para poder confirmar que esté en buena posición el catéter venoso. Una de las complicaciones graves que también como desventaja tiene, como le decía, es la infección del catéter venoso, que produciría la sepsis por microorganismos intrahospitalarios y requiere recambio de todo el sistema. Por lo general, el recambio se hace entre los 15 a los 20 días. Tenemos que tener en cuenta que la nutrición parenteral preoperatoria es de 20 a 35 kilocalorías por kilo por día, o 1 a 1,5 gramos por kilo de proteína. La duración de al menos 7 días antes de la cirugía se puede considerar una mayor duración en pacientes con desnutrición severa, y aplazar la cirugía de 10 a 14 días si fuera cirugía electiva. Se debe monitorizar electrolitos, función renal, función hepática, glucosa en plasma, triglicéridos durante la infusión de la nutrición parenteral total. Y en el caso, por ejemplo, del posoperatorio inmediato, se va a utilizar pues en caso de cirugías mayor digestiva, como en el caso de la gastrectomía total, la esofagectomía, la duodenopancreatomía, la colectomía total por colitis ulcerosa o por enteritis radiogénica. Y en el caso de cirugías de tipo medio, la resección de colon. Y con esto les quería mostrar este video, que es bastante rapidito, en el cual se puede visualizar el tema de cómo se realiza la nutrición parenteral en las unidades de USNA. Acá se ve, por ejemplo, al personal que está sacando las bolsas para que puedan realizar el llenado de tanto de los macronutrientes, micronutrientes, y dentro de las bolsas de la nutrición. Allí nos indican que el primer paso es colocar el set y los diferentes componentes de la preparación. Ellos se basan, indican en un sistema en los cuales ingresan los requerimientos del paciente y se llenan en la bolsa. Y lo que sí hacen manualmente sería la colocación de electrolitos, vitaminas y algunos otros elementos. Y colocan la etiqueta de la información del paciente, y que, como les indiqué, por lo general este tipo de nutrición parenteral es específica para cada paciente. Tener en cuenta también el tema de que esta nutrición parenteral es fotosensible, por eso las colocan en esas bolsas oscuras. Al momento también de
de la instalación para poder perfundir al paciente. También tener en cuenta que se debe colocar este tipo de bolsas oscuras para evitar el daño del alimento. Listo, y con eso estaría terminando, doctor, el seminario de nutrición en cirugía. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente la ponencia. Bueno, hasta donde estaba también exponiendo Lucero, estaba muy buena la exposición. A ver, bueno, bueno, en realidad este es el primer grupo con el cual hacemos el seminario de nutrición y cirugía. Usualmente era una clase teórica que yo dictaba. Y bueno, sin embargo, ahora me imagino que en virtud de que son más chicos y para que puedan obtener una nota, es que se ha programado como seminario en esta unidad. Y bueno, que me parece que ha sido importante porque eso permite de que, pues, bueno, en el caso de los ponentes, chicos, un minuto, por favor, denme un minuto, me está entrando una llamada urgente. Chicos, ¿me escuchan? Hola, chicos. Sí, doctor, sí se le Sí, escucha, ya, doctor. disculpe, no, he recibido una llamada urgente, pero bueno, en fin. Bueno, como les comentaba, esto usualmente era una clase teórica, pero me alegra que se haya convertido en seminario porque en realidad, bueno, en primer lugar, los ponentes bueno, los tres han entendido o han compartido información importante. Bueno, en aras del tiempo, de las horas, me imagino que es el día cansado, no voy a hacerle preguntas al auditorio, pero voy a tratar un poquito de resumir el seminario, ¿no? De las partes más importantes, o lo que me interesa que ustedes como médicos generales, porque ustedes se están preparando como médicos generales, en algún momento van a tener que ver a un paciente que va a tener que ser derivado al cirujano, o va a tener que ser derivado, o va a tener que ser sometido a una cirugía mayor y que pues necesitamos la visión actual
que se busca es que se entienda la importancia de la cirugía, perdón, la importancia del soporte o el tratamiento nutricional en el paciente quirúrgico, ¿no? Como ya lo había adelantado Lucero, especialmente el paciente quirúrgico, el paciente que va a ser sometido a una cirugía, tiene una doble necesidad de ser nutrido. ¿Por qué? Porque en primer lugar, todo paciente que va a ser operado es porque padece una enfermedad. Todo paciente que va a ser sometido a una cirugía padece algún mal, alguna molestia, por ejemplo, un paciente con una apendicitis. Esa enfermedad, ese padecimiento ya genera un gasto o consumo de energía, necesariamente. Es más, generalmente los pacientes que van a ser sometidos a cirugía digestiva, generalmente son pacientes incluso que llevan varias horas de ayuno por la propia enfermedad. El ejemplo más clásico, como le digo, la apendicitis aguda, pero también la colecistitis, por ejemplo, son pacientes que están vomitando, son pacientes que vienen con mucho olor, que no comen varias horas, que no comen incluso algunos varios días por efectos de la propia enfermedad. Y si nosotros comemos, si nosotros nos alimentamos, desayunamos, almorzamos, cenamos y a veces hacemos alguna merienda entre cada comida, es porque justamente obtenemos nuestra energía para poder vivir, para poder respirar, para poder cumplir con todas nuestras actividades en el día a día. Nuestro cuerpo es una máquina, ¿no? Que necesita energía para poder trabajar y poder desarrollarse, ¿no? Esa máquina, esa producción de energía es el metabolismo, ¿no? Entonces nosotros necesitamos ello. Entonces, si padecemos de alguna enfermedad, esa enfermedad se va a llevar parte de nuestra energía, se va a llevar parte de nuestras reservas energéticas, ¿no? Entonces vamos a comenzar a entrar en un déficit. Vamos a comenzar a consumir o gastar más energía de la que nosotros podamos ingerir. Entonces hay un desbalance. Entonces el anabolismo disminuye y aumenta el catabolismo. Entonces eso ocurre para toda enfermedad. No solamente la quirúrgica, sino para toda enfermedad. Pero particularmente en los pacientes que van a ser sometidos a algún tipo de cirugía digestiva, seguramente esa enfermedad se asocia a limitaciones o déficit para la alimentación. Pero además de ello, la cirugía predispone a alteraciones del estado nutricional como acto operatorio. O sea, el paciente ya pierde, ya está gastando energía por la enfermedad que tiene, pero además, desde el momento en que nosotros tenemos que hacer la incisión sobre el paciente, realizar ese primer corte, eso también activa un sistema de respuesta inflamatoria. Así el paciente esté anestesiado, no sienta dolor, obviamente, pero desde el momento en que nosotros realizamos un corte en el cuerpo, eso ya genera, eh, produce un gasto de energía. ¿Por qué? Porque se va a activar el sistema de respuesta inflamatoria. Para el cuerpo, un bisturí que corta la piel ya es una noxa, ya se activa el sistema de respuesta inflamatoria. Por lo tanto, también, no solamente por la enfermedad de base, sino por el propio acto operatorio, también se va a generar un gasto de energía y va a aumentar el catabolismo. Entonces, la cirugía predispone a alteraciones del estado nutricional, no solamente por la enfermedad de base, sino por el propio acto operatorio. Y es por ello, de allí viene la importancia de hacer, en primer lugar, el diagnóstico nutricional, ¿no? Para que en función a ese diagnóstico nutricional nosotros podamos definir qué pacientes van a requerir soporte nutricional, porque no todos los pacientes van a requerir soporte nutricional. Aquel paciente que está en normopeso, bueno, ¿no? Digamos que está con sus funciones ideales, en realidad es poco probable que requiera algún tipo de soporte nutricional con nutrición artificial, me refiero, ¿no? Lo que sí tenemos que establecer es que seguramente a su ingesta diaria hay que explicarle que tiene que ingerir mayor cantidad de calorías, mayor cantidad de proteínas como para prepararse para un acto operatorio. Pero lamentablemente el 40% de nuestra población quirúrgica, vamos a decir así, padece de cierto grado de desnutrición. Es decir, bueno, el estudio más grande de desnutrición que se hizo en nuestro país se hizo en el Hospital Almenar, en el IFE, el doctor de Minatea y el doctor Villanueva desarrollaron este estudio y determinaron que aproximadamente en nuestro país, o sea, del 40 al 45% de los pacientes que van a ser operados en un pabellón sufren o tienen algún grado de desnutrición. O sea, prácticamente casi la mitad de los pacientes. De allí la importancia de poder brindar el soporte nutricional. Esto no era entendido por los cirujanos. Hasta hace muchos años, bueno, si hablamos y nos remontamos a la historia de la cirugía, decimos, no, bueno, pues, o sea, inicialmente incluso los cirujanos no eran médicos, ¿no? Los cirujanos eran, digamos, aquellos que trabajaban bien con el cuchillo, con las armas, desarrollaban buenas incisiones, luego ya nos convertimos en médicos, luego el cirujano solamente era el médico operador, ¿no?
Luego, pues, llegó la época en que aparecieron la era de los... Porque, bueno, se operaba muy bien, el cirujano tenía muy buena técnica operatoria, pero los pacientes se infectaban las heridas, los pacientes tenían complicaciones como evisceraciones, se entraban. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, seguramente en ese momento todavía no se conocía mucho de la microbiología, apareció se conoció que habían bacterias, se comenzaron a seguir los principios de asepsia y antisepsia, a pesar de ello habían infecciones, apareció la era de los antibióticos, se comenzó a combatir con los antibióticos. Entonces, y así hemos ido saltando etapa tras etapa dentro de lo que es el manejo terapéutico de nuestro paciente quirúrgico. Llegó la etapa de la medicina física y la rehabilitación, el hecho de que el paciente se pueda movilizar precozmente, el hecho de dar la tromboprofilaxis, y vamos a decir así, lo último dentro de este escalón, digamos, de terapias que existen en el paciente quirúrgico, lo último que hemos venido a recibir o a ser parte de nuestra especialidad es el aspecto nutricional, que quizás debió haber sido lo primero, pero que lo recibimos de última etapa, ¿no? Y me refiero de última etapa, estoy hablando no más de 30 o 40 años en que se entendió la importancia del soporte nutricional en el paciente quirúrgico. En la actualidad existen unidades de soporte nutricional en los departamentos de cirugía, en los hospitales, que no son muchos a nivel nacional. A nivel del seguro de la salud existe el famoso USNA, que es la unidad de soporte nutricional artificial, que solamente está en los 3 hospitales grandes, en el Hospital Almenara, en el Hospital Rebagliati y en el Hospital Sabogal. Y a nivel del Ministerio de Salud, a nivel del MINSA, el primer hospital donde se creó una unidad de terapia nutricional fue en mi hospital, en el Hospital Hipólito Nanda, el famoso UTENEP, ¿no? Es conocido como UTENEP, la unidad de terapia de nutrición enteral y parenteral, ¿no? ¿Y esto a raíz de qué? ¿A raíz de qué se crearon estas unidades? A raíz de que a nivel mundial, pues obviamente se crearon innumerables agrupaciones, ¿no? Con la intención de hacer ver la importancia de la nutrición en todas las especialidades, bueno, y hablando específicamente en cirugía, sobre todo en el paciente quirúrgico. A nivel de Latinoamérica existe una federación que se conoce como la Federación Latinoamericana de Nutrición Enteral y Parenteral, la famosa FELAMPE, que fue la que a nivel de Latinoamérica propuso que en cada país deben existir unidades de manejo de soporte nutricional específicas para el paciente quirúrgico. Y además propuso también talleres, ¿no? Hasta antes del COVID, estos talleres, que se llaman los famosos talleres del TNT, porque es terapia nutricional total, se llevaban a cabo entre 3 a 4 veces al año y nos convocaban a cirujanos, a médicos intensivistas para desarrollar talleres con la intención de lograr hacer una adecuada valoración nutricional y dar los principios del soporte nutricional en el paciente. Dentro de estos talleres se habla, o también aprendimos a manejar el famoso protocolo ERAS, que es algo que dijo Lucero también, que lo desarrolló muy bien, el famoso protocolo ERAS. ¿Qué es el protocolo ERAS? ¿No? Es un protocolo destinado a mejorar la recuperación del paciente quirúrgico, que tiene muchas aristas, ¿no? Como dijo ella, las aristas de analgesia y anestesia, el tema del uso de sondas, el tema del uso de medicación en particular especial, etcétera, ¿no? Sin embargo, también tiene un brazo, vamos a decir así, una parte que es destinada específicamente al tema nutricional, ¿no? O sea, preparar al paciente. La idea de este protocolo es hacer que el paciente disminuya el estrés quirúrgico o el estrés que produce la cirugía. Y para poder ejemplificar, le voy a poner un ejemplo rápido para que ustedes puedan ver cómo el estrés quirúrgico puede generar, pues, desnutrición en el paciente, ¿no? El clásico paciente que presenta, pues, dolor abdominal, disconfort, y de pronto un día va al baño, hace sus deposiciones y las deposiciones salen medio negruzcas con sangre. Obviamente esto lo alarma, llega al médico general, el médico general lo diagnostica como síndrome de hemorragia digestiva baja y lo deriva como debe ser al gastroenterólogo para poder, todo paciente que tiene hemorragia digestiva baja, lo indicado es una colonoscopía. Se le realiza la colonoscopía, el diagnóstico lamentable es de una tumoración en el colon ascendente, sugestivo de cáncer, ¿no? Mientras que se espera la biopsia, igual como es una tumoración, tiene que pasar a cirugía y se espera que el cirujano responda. El cirujano lo ve, automáticamente dice, hay que operar a este paciente, hay que prepararlo para cirugía, estadiarlo, pedirle su tomografía. Entonces,
Y se hace eso, pues el paciente obviamente llega a su casa, sabe que tiene un tumor, está preocupado, entonces obviamente el paciente ya ha dejado de comer bien, piensa más en qué va a hacer de su vida, bueno, llega el momento de la cirugía, o bueno, llega el momento en que el paciente tiene que hospitalizarse, se le coloca sonda por la nariz, se le colocan enemas, se le hace la limpieza del colon, se le deja, antes, ¿no? Se le dejaba 3 días en ayuno sin comer para que esté limpio el colon, y bueno, llegaba el día de la cirugía, y el paciente, pues sin haber comido bien seguramente todo un mes, habiéndole colocado enemas a repetición por el colon para la limpieza del colon, entra con una sonda nasogástrica por la nariz para el aspirado gástrico. En fin, este paciente definitivamente ha sido sometido a un estrés quirúrgico infernal que lo ha llevado a un estado de desnutrición. Y nadie, ni el médico general que lo vio, ni el gastroenterólogo, ni el cirujano, en ningún momento se preocuparon por, primero, hacer un diagnóstico nutricional y darle soporte indicado, ¿no? Entonces, esa es la intención, que todos tengamos que tener en cuenta que todo paciente que va a ser operado es un paciente que está en riesgo de desnutrición y tenemos que hacer el diagnóstico pertinente para poder brindarle una asesoría, ¿no? ¿De qué forma? Ya lo dijo Lucero, existen medidas antropométricas, existen medidas bioquímicas o de laboratorio, existen indicadores o parámetros como el índice de masa corporal. Dentro de las medidas antropométricas tenemos el índice de masa corporal, el peso, el pliegue cutáneo del tríceps, que nos permite valorar la masa grasa, y también el diámetro del deltoides, que nos permiten valorar la masa muscular. Ojo, un dato importante, en cirugía, vamos a decir así, si bien es cierto, nos interesan los 3 macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas, probablemente lo que se busca reducir con el soporte nutricional, o lo que se busca reducir o disminuir al mínimo, es el catabolismo proteico, ¿no? Es muy importante el manejo de las proteínas en este tipo de pacientes. Bueno, entonces tenemos que valernos de las medidas antropométricas. Dentro de las medidas bioquímicas o de laboratorio tenemos, pues, el dosaje de albúmina, tenemos la hemoglobina, tenemos el porcentaje de linfocitos, que también son medidas que nos permiten valorar un estado nutricional. Sin embargo, lo que la FELAMPE, lo que los talleres del TNT nos proponen es el uso de un cuestionario simplificado que se conoce como valoración global subjetiva, que creo que no lo escuché en el seminario. El cuestionario de valoración global subjetiva lo que busca es como una pequeña o una mini historia clínica destinada específicamente al aspecto nutricional. Es decir, determinar cómo ha ido cambiando el peso en los últimos meses, determinar cómo ha cambiado el ritmo de la alimentación en las últimas semanas, determinar, por ejemplo, incluso si la ropa le queda bien o no, o si ha habido cambios a ese nivel. En cuanto al examen físico, ver el tema del pliegue cutáneo. Entonces, lo que busca este cuestionario de valoración global subjetiva, que es un formato, ¿no?, escrito que lo hacen los nutricionistas, es determinar si el paciente está desnutrido, en riesgo de desnutrición, o si está normal, si está en normopeso. Entonces, todos los pacientes que, al ser sometidos a una valoración global subjetiva, tienen como diagnóstico riesgo de desnutrición o desnutrición, son pacientes que tienen que pasar a un soporte nutricional. Y el soporte nutricional se puede dar de 3 formas. Uno es por la vía oral. Si el paciente no tiene ningún problema de obstrucción, si el paciente no tiene ningún tipo de manifestación, una obstrucción de la vía aérea, de la vía digestiva alta me refiero, ¿no? Si el paciente puede alimentarse o puede nutrirse, puede consumir las fórmulas también por vía oral, ¿no? Eso quería aclarar con respecto a lo que dijo Mávila, que solamente los accesos son por medio de sondas eh, nasoenterales o nasogástricas, o por sondas de ileostomía. También se puede brindar, bueno, la nutrición enteral exclusiva sí se da por ahí, ¿no? Pero también podemos darle soporte a través de la nutrición oral, ¿no? Una fórmula polimérica, la fórmula polimérica estándar, que fue lo que describió Mávila con respecto a la fórmula enteral polimérica estándar más conocida en el mercado y actualmente más difundida, que incluso lo venden en los supermercados, es el famoso Ensure, ¿no? Que es de la marca Abbott. El Ensure es la fórmula polimérica más difundida y más comercial en la actualidad, y es una fórmula polimérica estándar que sirve para dar soporte nutricional al paciente, ¿no? Que lo podemos dar en casa, porque ustedes, por ejemplo, imagínense, tienen su abuelito que tiene un déficit calórico, que ustedes necesitan que se nutra, entonces le pueden dar soporte nutricional con el Ensure. Por ejemplo,
se había determinado, ¿no? Y también lo dijo Lucero, ¿cuál es el requerimiento mínimo calórico? Existen varias fórmulas para determinar el requerimiento calórico basal. Una de ellas es la famosa ecuación de Harris-Benedict, ¿no? Que lo que busca es determinar qué cantidad de calorías necesitamos mínimas para poder cumplir todas nuestras funciones biológicas necesarias. O sea, la cantidad de calorías que necesitamos para vivir, ¿no? Eso se saca por medio de una ecuación, ¿no? En virtud a variables como el peso, la edad y la talla. Sin embargo, también existe una fórmula empírica, ¿no? Que promedio para toda la población mundial, en el cual se dice que todas las personas, nuestro requerimiento calórico basal es de 30 a 35 kilocalorías por peso. Entonces, imagínense que ustedes tienen su abuelito, ¿no? Su abuelito es bajito, flaquito, bueno, pesa 60 kilos, vamos a decir así. Entonces, ¿cuánto sería su requerimiento basal? 60 por 30, vamos a darle, por el mínimo, 1800. Su abuelito, para que pueda vivir, para estar tranquilo, saludable, conservar su peso, requiere mínimo 1800 kilocalorías en 24 horas. Pero de repente su abuelito es de los que, bueno, ya viene a desayunar y solamente desayuna un tecito, una infusión con un pan, con mantequilla de repente, un pedacito de queso. Entonces, un té con una infusión con un poquito de azúcar será pues 50 kilocalorías y su pancito con mantequilla, bueno, de repente 200 kilocalorías. Entonces, su desayuno es de 250 kilocalorías. Su almuerzo, bueno, almuerza, ya no le gusta comer mucho el arroz, come una porción de papa, un pedacito de pollo, a veces toma la sopa solamente el caldito, entonces un almuerzo, que usualmente un buen almuerzo te puede dar de 700 a 800 kilocalorías, él solamente de repente consume la mitad, 400. 400 más 250 el desayuno son 650. En la cena, solamente cena una mazamorrita, que le ofrecerá pues 300 kilocalorías más. Entonces, 300 de la cena, 400 del almuerzo, más 250 del desayuno son 950 kilocalorías. O sea, él necesita 1800 y solamente consume en el día 900, vamos a decirle 1000, solamente, y consume solamente 1000. O sea, tiene un déficit de 800 kilocalorías que si su abuelito no quiere comer más o no va a comer más, definitivamente va a comenzar a bajar de peso, se va a nutrir y se va a enfermar. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Entonces, como mi abuelito no quiere comer mucho, bueno, entonces van, le compran su lata de Ensure. El Ensure es una fórmula polimérica estándar, que es isosmolar. ¿Por qué es estándar? Porque es isosmolar, porque es normocalórica y porque es normoproteica. El dato clave ahí es que el ser normocalórica, ¿qué quiere decir? Que por cada mililitro de fórmula nos va a dar una kilocaloría. Si su abuelito necesita 800 kilocalorías, entonces va a requerir 800 mililitros de fórmula. Entonces, el Ensure, ustedes en cada, tiene sus medidas, ¿no? Son 6 cucharas sobre 200 mililitros de agua y más o menos ustedes en un vaso de agua le están ofreciendo de 250 a 280 mililitros de fórmula. O sea, le están dando de 280 kilocalorías. Entonces, le falta 800. A ver, con que le den 3 tomas, en 3 tomas ya hacen 780 kilocalorías. Y con eso más o menos se acercan a su requerimiento. Y de repente, pues, abuelito, le obligan que en el desayuno se coma un huevo más. Y con eso ustedes completan el déficit que tienen. Entonces le dirán, abuelito, toma tu desayuno que estás tomando, pero más tu vaso de Ensure. Al mediodía, tu vaso de Ensure, y en la noche, tu vaso de Ensure. Con eso, ustedes están dando soporte nutricional. Están ya dando soporte nutricional. La diferencia es que lo están haciendo en casa, por vía oral. Pero de repente un día su abuelito se enfermó, le dio una neumonía o tuvo que ser operado, ¿no? Le dio una apendicitis y tiene que ser operado. Y ya su abuelito venía con el tema de la nutrición. De repente su abuelito es edéntulo, o su abuelito, pues el hecho de la cirugía lo ha dejado un poco postrado, ya no quiere masticar, ya no quiere comer, no tolera la fórmula, toma y le escupe. En ese momento, y en un ambiente hospitalario, bueno, es un adulto mayor, tenemos que buscar la vía para nutrirlo, está muy débil de repente para que pueda masticar, entonces le colocamos una sonda, ¿no? Y como es un abuelito, un ancianito que tiene riesgo de aspiración, si le colocamos la sonda nasogástrica puede refluir y se puede aspirar con la fórmula. Entonces es mejor colocarle una sonda que traspase el estómago, ¿no? Postpilórica, ¿no? Que llegue hasta el yeyuno. Esa es la sonda nasoyeyunal o nasoenteral. Esa sondita la conectan a la bolsa de infusión y se le infunde el antídoto. Y le están dando nutrición enteral. Cuando, como no está comiendo nada, entonces todo su requerimiento, los 1800 kilocalorías, tienen que pasar a través de esa bolsa de infusión, ¿no? Eso es
soporte o nutrición enteral. Pero de repente su abuelito ha sido operado de una obstrucción, ha hecho bridas y adherencias, estas bridas y adherencias lo mantienen en helio, no puede comer, la fórmula que recibe no es tolerada, a pesar de que es postpilórica, igual se distiende. Entonces en ese momento dicen, bueno, como lamentablemente ya no puedo darle nutrición oral, ya no puedo darle nutrición enteral, el último recurso que buscamos para poder nutrir al paciente es la nutrición parenteral. Es el ingreso de fórmulas, pero a través de una vía periférica, ¿no? Perdón, a través de una vía y un acceso venoso. Y ahí entramos a lo que es la nutrición parenteral, que tal como lo dijo Margaret, existen dos tipos: la nutrición parenteral periférica o parcial, cuando solamente buscamos complementar la nutrición con alguno de los macronutrientes, sea carbohidratos, lípidos o proteínas, o la nutrición parenteral total o central, que es cuando en una sola bolsa de preparado le damos los 3 grandes macronutrientes. Tenemos que entender que la nutrición parenteral, como les dije, lo utilizamos como último recurso dentro del proceso de la nutrición o de forma complementaria, pero la idea es que en algún momento tengamos que retomar de todas maneras, una vez resuelto el problema de la vía digestiva, la nutrición enteral. ¿Por qué? Porque si solamente nos abocamos a darle nutrición parenteral y no estimulamos el intestino, esas vellosidades intestinales van a acabar en atrofia y el paciente nunca más va a poder volver a recuperar su vía digestiva. Obviamente hay enfermedades, ¿no?, que generan lamentablemente la necesidad de que nunca más el paciente pueda ser nutrido por vía enteral, como por ejemplo el síndrome del intestino corto o los abdómenes catastróficos, pero son situaciones especiales en las cuales, por ejemplo, el paciente con síndrome de intestino corto lamentablemente está condenado a de por vida a tener que recibir nutrición parenteral. No, está condenado a recibir nutrición parenteral de por vida o hasta que encuentre un trasplante de intestino, que en nuestro país prácticamente es imposible, ¿no? Entonces, el objetivo de esta charla es que ustedes, bueno, más que aprender a dar soporte nutricional, que en realidad no es cosa de otro mundo, es simplemente calcularle el requerimiento y brindarle la fórmula necesaria, ¿no? Así como habían hablado también en el tema de las fórmulas integrales, me olvidé también de recalcar el uso de las famosas, en la actualidad está de moda el uso de los famosos fórmulas inmunomoduladoras, o también llamados inmunonutrientes, la famosa arginina, la glutamina, los ácidos grasos esenciales, los omega 3 y omega 6, los ácidos nucleicos, que se han demostrado que tienen la capacidad de estimular el sistema inmunológico, y en la actualidad nosotros en cirugía la utilizamos como protocolo en todo paciente que va a ser operado de cáncer. Todo paciente que va a ser operado de cáncer tenemos que darle 7 días antes fórmula inmunomoduladora y 7 días después de la cirugía también fórmula inmunomoduladora. Con ello mejoramos la morbimortalidad en el paciente hasta en un 60%, que es un montón. Eso quiere decir, de 10 pacientes que tenían el riesgo de complicarse, 6, si es que consumen este protocolo, sus posibilidades se anulan. O sea, mejoramos no solamente su estado nutricional, sino también su estado inmunológico. Entonces, el objetivo, bueno, de la clase, bueno, el objetivo del seminario es que ustedes entiendan y comprendan que no hay nada que o sea, que la nutrición es tan importante como la cirugía o la técnica operatoria que se va a realizar. O mejor dicho, de nada vale que el cirujano aplique una técnica quirúrgica expedita, una técnica laparoscópica de última generación, si es que previamente no ha hecho un adecuado diagnóstico nutricional y si previamente no ha dado soporte en su paciente, ¿no? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, consultas? Claro, doctor, muchas gracias. Ya, Lisette, entonces vamos a reprogramar el seminario de heridas. Ya, aparte, también he estado todo el día en prácticas, me quedo cansado. Vamos a reprogramar el clase de heridas. Obviamente ya expuso su compañero, Alexander, ¿no? Sí, doctor, Alexander, ¿qué expuso primero, doctor? A mí me falta Entonces exponer. van a quedar pendientes las 2 ponencias y ahí sí, como es el tema del seminario, los casos, las preguntas. Entonces, no sé mañana cómo estén de tiempo. De repente mañana a las 2 de la tarde, 1 hora nada más, de 2 a 3 lo podemos hacer. ¿O me confirma, Lice? Sí, mejor le confirmo. Lo que pasa es que mañana ya tenemos programada una clase y luego en la tarde tenemos técnicas quirúrgicas y en la noche de repente va a haber otra clase. Entonces, mejor Ya. le aviso, voy a coordinar con los demás doctores Ya. y según el horario que tengamos yo le voy avisando.
Ya listo, listo. Está bien. Porfa, más bien descarga la clase de ahorita también, el de término, y me la envías, por favor. Ah, ya, la asistencia. Sí, Ya, ahorita se la envío, doctor. Ya, ok. muchas gracias. Buenas noches, nos vemos en la próxima seminario. Gracias, doctor. Buenas noches.